Considerando que hay un corpus poético al que acceden los niños, considerando la existencia de esto, propongo la siguiente pregunta. Si es que en ese corpus que proponemos, ese corpus poético que proponemos a los niños leer, hay alguna temática recurrente o si podemos reconocer algunas características comunes. Concretamente, si podemos reconocer temas recurrentes o características comunes en lo que estaríamos conociendo como poesía infantil en el Perú o como poesía leída por niños en el Perú. ¿Aló? Bueno, yo he revisado muchos libros de poesía y hay lo que yo creo que no es poesía, por los angelitos, los conejitos, algunas que son muy recurrentes y que no hay mayor fantasía ni imaginación como para estimular la imaginación y la fantasía de los niños. Los niños tienen de por sí una gran fantasía. Los niños son verdaderos creadores, por eso Picasso decía, y no solamente la poesía, sino que Picasso decía, ¿qué más quisiera yo que pintar como un niño? Y qué cosas miró. Y es los asocia por el juego lúdico que hay en la poesía. La poesía es juego, pero también es fuego. Yo, en una pregunta que me hicieron, ¿cómo definiría la poesía? Es más fácil de escribir un poema que definir la poesía. Pero dije, es un fuego de palabras. Porque para sugerir que es fuego y juego, un juego de palabras, pero es un juego. El niño, ya lo han... Ahora, empezando, por ejemplo, que yo no pienso que debe llamarse poesía infantil, porque la poesía infantil sería la poesía que hacen los niños. Más bien, ahí habría que ponerme de acuerdo en eso, por lo menos que sea poesía para niños. En la poesía hay mucho de juego, se juega permanentemente. ¿Qué cosa es la rima del juego? ¿Qué cosa es el metro? ¿Qué cosas son los sonetos? ¿Qué cosas son las sextinas? Es un juego, creo que hacía Buñuel con Alberti, con Lorca, cuando estuvieron en la residencia de estudiantes, los poemas putrefactos, o los surrealistas cuando hacían los cadáveres exquisitos, jugaban. Y los músicos juegan también. El músico famoso del concierto de los timbales, le preguntaron por qué él, que nunca había utilizado los timbales en sus conciertos, le preguntaron por qué había utilizado los timbales, porque había descubierto que algunos oyentes se quedaban dormidos en sus conciertos y entonces utilizó los timbales haga un fíjate. Entonces era pues jugar, y qué hace Lorca, juega, y qué hace Dalí, juega. O sea, hay mucho de juego, entonces eso me parece con ellos porque hay un niño dentro del poeta. Hay un niño, un creador además, porque el niño tiene una fantasía extraordinaria. Entonces hay que evitar que haya libros que supuestamente son para niños, pero que lo que hacen es matar esa fantasía, esa imaginación que el niño lo tiene por naturaleza, de modo natural. Yo quisiera brevemente puntualizar algo referente a qué cosa es lo que hace que la poesía sea poesía infantil. Y entre otros elementos tenemos, por ejemplo, el uso correcto de
constitutivos de la poesía infantil son, por ejemplo, la polifonía, la densidad semántica, las transposiciones, llámese metáforas, personificaciones, comparaciones, los juegos verbales, las repeticiones y redundancias, pero sobre todo el lenguaje. Segundo, yo sí creo que hay gente adulta que escribe para niños. El problema es si los niños hacen suyo ese tipo de escritura. Y por otro lado también tenemos que aceptar que hay niños que escriben poesía. Yo recuerdo, por ejemplo, los trabajos de Eduardo de la Cruz, que era especialista en este aspecto, y los trabajos de Misael Hidalgo, que aún sigue publicando y haciendo mucha teoría sobre este aspecto, que uno encuentra ahí poemas que parecían que lo escribió un gran poeta adulto, ¿no? Y son poemas que han salido de los mismos niños, lo cual sin duda en alguna medida tiene como base lo que ha señalado Arturo y lo que ha dicho también muy bien el Miguel Cortejo, ¿no? En el fondo hay una magia, un juego verbal de la que el niño tiene que aprenderse, y si eso se logra, en buena hora. Tercero, yo quisiera brevemente, en el caso de Baigorcochea, por ejemplo, ¿no? Sí es cierto, Baigorcochea, como muchos poetas peruanos, y como gran parte de los escritores de la literatura universal que ahora son leídos, empezando por Lewis Carroll, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, él nunca empezó a escribir narrativa para niños ni poesía para niños. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entonces? Y podríamos citar muchos autores de la literatura universal, y entre ellas a los peruanos. Lo que pasa es que sin duda este tipo de trabajo encuentra los elementos constitutivos que hacen atractiva, agradable al oído, ¿no? Entonces el niño se lo encuentra y hace su tipo de poesía. Mi pregunta sería, ¿no le vamos a llamar a esta poesía que naturalmente parte desde la infancia, en el caso de Baigorcochea específicamente, no le vamos a llamar poesía infantil? Yo no veo realmente cuáles serían las barreras que limitarían a uno del otro en el otro caso, ¿no? Esa es una opinión muy personal. A propósito de esta última pregunta, yo recuerdo, por ejemplo, esta antología que preparó allá por los años 1961, Mario Floriano, que era justamente una antología sobre poemas al caballo, y que trabajó con un conjunto de alumnos en el colegio donde él trabajaba. El tema ahí era el caballo. Y hace unos 10 años atrás, tal vez más, yo publiqué un libro que se llamaba La Luna en la poesía infantil del Perú, de América y en otros continentes, y de España, y de España, ¿no? Y donde yo busqué y traté de rescatar los poemas, ¿no? En mayúsculas, de los escritores, no solo en nuestro país, sino de América Latina y de España, que le habían dedicado poemas a la luz. Y el tema ahí era la luz. Y si nos remitimos para encontrar esta cuestión variada de temas a la poesía escrita en nuestro país, tendríamos, por ejemplo, las antologías de Rosa Serna Guardia, las antologías de Roberto Rosario, de Enrique Solano, del mismo Toro Montalvo, y en el interior tenemos la que ha preparado Luzmán Salas en Cajamarca y Señor Lozano en Trujillo, en la que evidentemente, por ejemplo, en estas antologías de Luzmán y de Saniel en Cajamarca y Trujillo, encontramos que el tema es más que un tema campestre, ¿no? Mientras que en las otras hay diferentes tipos de temas, ¿no? Es que yo creo además que la poesía infantil no se cierra a los temas. Los temas más inimaginables están dentro de la poesía infantil. ¿Qué más podríamos afirmar? Yo acabo de revisar, porque me imagino que todos tenemos esta inquietud de ver los libros expuestos,
Y por ejemplo, acabo de descubrir una antología ahí que no conocía, la antología esta que habla algo así como el hogar y la escuela, que era en la poesía peruana, preparada justamente por Perlada, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Y así podríamos ir rescatando cuantos temas, ¿no? Sí. Pregunta es el tema recurrente de la poesía infantil. Yo pienso que, como se ha dicho, hay muchos temas en la poesía para niños. La experiencia es cómo se tratan esos temas. Todos los temas son posibles en la poesía infantil, pero el tratamiento es lo que hace. ¿Cuáles son recurrentes? Si miramos los libros que han salido, antología o de poetas, a lo largo de estos últimos años o décadas, desde el 50, yo diría que recurrentes de la poesía que he leído es mucho del hogar, mucha poesía en torno al hogar, a la casa, a los sujetos de la casa, muchos, desde la escoba hasta la comida. Incluso, y ahí por eso se habla bien a veces esa diferencia del poema poesía escolar, ¿no? Pero es otro tema. El tema de la escuela es un tema recurrente a lo largo de la poesía infantil peruana, porque está hecho por muchos maestros, algunos poetas, y yo diría que la mejor poesía, porque es un poeta que pone a los niños en la escuela, pero hay el tema recurrente de la escuela está mucho, de la pizarra y los objetos del libro, etc. Mucho, ahí es un tema que si miramos la historia de la poesía infantil peruana, hay mucho del tema de la escuela, y con grandes poetas, como de Mario Floriano, a la O, y otros libros. Pero también son temas recurrentes los animales. Muchos, todos los animales pequeñitos están en la poesía infantil, pero tratados de alguna manera poética, no solo que habla del animal, que lo describe, sino la forma como lo trabaja. Arturo en la fábula de Belén Delante, de hecho, que son los animales que están ahí cantando y jugando. Otros temas son los elementos cercanos en torno al niño, y creo que por ahí va la poesía. La poesía infantil es escribirla con ojos de niño. Si los niños tienen que leerla, identificarse con ellos, porque está desde la mirada del niño hecho el poema. Entonces ahí están los elementos que le entornan. Y lo que nos rodea, pues la naturaleza, pues el sol, el día, la noche, la lluvia, todo está en torno a lo que él vive. La pelota, pero está hecho, como digo, desde su mirada. Bien ha dicho el Arturo, que eso ya no se discute, que es diferente de lo que es el tema de sobre el niño, sobre la infancia. Eso para mí no es poesía para niños, porque el escritor evoca, tiene nostalgia de la infancia y habla de la infancia, pero no, al niño poco le puede decir, porque es una otra mirada, una mirada de... Pues, lo que le gusta al niño es que se identifica por el lenguaje, por la manera directa, que habla del entorno, que se asombra de la luna que se mueve, o que se asombra de un pajarito que canta en la rama. Pues eso es lo que está cercano, es un tema recurrente de la naturaleza, pero no con un fin de valorar, de amor a la naturaleza, buscarla, ¿no? Como para enseñar, sino que al gozar con la poesía que canta un pájaro, que habla de la naturaleza, el niño goza, se asombra, descubre otros mundos, su imaginación se despierta, porque para él es otra lectura, cada uno tiene una lectura desde su experiencia. Si habla del río, y el niño ha jugado con el río, ya ha visto que flota, que el sonido del agua en la piedra, o que la rana salta y lee un poema del tema, le lleva a la imaginación, le hace sentirse bien porque él lo ve, ha disfrutado esa vivencia que está ahí. Y la poesía es eso, es encontrar vivencias poéticas. Por eso que tenemos que acercar la poesía al niño, pero buena poesía, para que tenga esa experiencia grata, ese encuentro maravilloso que es inolvidable en él, que le deja huellas, que le comienza a hacer sentir, pensar, todo junto, no solo sentir. También pensar, imaginar y crear. Bien decimos que la poesía es para leerla, se lee, pero también la poesía se escucha.
hay que disfrutar la sonoridad. La poesía se canta, la poesía también se memoriza, se recita, con los gestos, con el cuerpo, como que nos han dicho. La poesía se baila, se juega, es todo un campo que es bueno para todos nosotros los maestros, pero desde una poesía que toca las fibras del corazón y que le hace sentir, y todos los temas son válidos. El juego de palabras también está en un tema recurrente, jugar con las palabras, jugar con el sinsentido, el disparar, no buscando dónde está el valor detrás de la poesía, sino es el juego, es el ritmo, es el gozar con la palabra, que la parte, que la cambia, como bien dice ¿no? el Gavilán, pero le da otro significado a esa poesía que está hecha a la altura del niño, que el niño la ve y disfruta porque son imágenes nuevas. Una palabra nueva para él es maravilloso, es poesía, porque le encuentra el significado. Entonces por ahí va un poco los temas recurrentes. Sí es bueno pensar, yo diría temas recurrentes en la historia de la poesía infantil peruana, que es un lastre para mí, es el tema de los poemas patrióticos o de celebración a la patria, a los héroes. Esto que debería quedar atrás, porque ahí no hay mucha poesía. Ahí se ha usado para, como digo yo, para que los alcaldes disfruten el día de la bandera o a un héroe o a Miguel Grau y ¡oh, Miguel Grau! Digno. Pero eso lo declaman con gestos todavía raros desde la inicial, ¿no? Es otro lastre que ha quedado. Tenemos que dar el salto a esos poemas patrióticos o poemas didácticos, ¿no? Y cada día, cada momento típico hay que tocar el tema, o religiosos. Yo creo que por ahí no va la poesía nueva para niños. Es más la naturaleza, el sorprendernos de todo, de cada día, de todos los temas entran, en todos los temas, la vida, la muerte o el tiempo. Pero de otra mirada, que sea siempre para todo niño de ahora. Por eso que yo sí disfruto este abrir a la poesía, no solo a la tradicional, sino esta mirada de como Oquendo de Mar, ¿no? Es un poema de verso libre, con imagen, que da otra mirada, no solamente el tradicional. Y en ese sentido, pues, la lírica hay que rescatar. La poesía infantil es poesía que es la lírica que va al corazón, que emociona y que te abre la imaginación a mucho más, pero que también hace pensar, ¿no? Por eso que no es bueno que comprenda todo, no es necesario la poesía para niños, pero sí aquellos elementos que el niño le hace sentir y lo disfruta y lo vuelve a leer. Ojo que la poesía hay que leerla despacio, no es como la prosa, hay que leerla una vez y el que lo lee la poesía a los niños primero la prepara, la lee con pausa, para ver dónde se detiene, en las pausas, en los silencios, en los versos, si es de pie quebrado, y después leerla en voz alta para sentir la música, el sonido, igual con la palabra, y después sí, volver a leer otra vez, que la lea un niño, que la lea en coro, formas de ir disfrutando esos sonidos de la poesía, hasta que al final bueno la incorpora. Pero lleva su tiempo, no es decir, lean poesía. Entonces por ahí creo que va este tema de los temas recurrentes. Para mí que sí los hay, si miramos la historia, pero no debiera haber, porque todos los temas son válidos para los niños y ojalá que abramos el abanico a otras posibilidades con nuestro lenguaje. Hecho con intención, porque sí, es verdad, hay poetas que escribieron para niños, pensando en ellos a diferentes edades, poemas cortos, poemas más largos, para que todo niño se acerque a la poesía y se encuentre con ella, o escritores que sin pensar en los niños han hecho poemas que sirven, que son para niños porque los hacen suyos, o también poesía que han hecho los chicos, de 8, de 10 años, de 12, que también es poesía infantil, eso también no se discute, ¿eh? Hace ya décadas que a nivel mundial se puso de acuerdo, después de debatir poesía infantil, poesía para niños, y dijeron, poesía infantil es aquella que escriben los autores con intención, o sin ella, o por los niños, pero que es arte, que es poesía, que tiene este vuelo de sugerir, de imaginar, de connotar, de hacer vibrar al alma, ¿no?, de la persona. El tema más recurrente que hay en realidad es el Día de la Madre. Todos los años se pide. Ya. Ahora, había una costumbre antes, creo que se ha perdido ahora, pero yo me acuerdo de los años de primaria,
hasta los primeros años de secundaria, que había una hora de clase en la que nos proponían un tema para que escribiéramos un poema sobre el tema. Se harían cosas maravillosas ahora en mi recuerdo, ¿no? Y eso lo evoca Pablo Neruda contando cómo escribió él las Odas Elementales. Recordaba que en el colegio le ponían un tema y él hacía un poema, o sea, todos sus compañeros igual. Y que él, pensando en eso, dijo, ¿por qué no puedo hacer un libro que yo mismo me imponga un tema? Y que el tema sea todo lo que me rodea. Entonces, todos los objetos que lo rodeaba y que estaba cotidianamente frente a ellos, empezó a hacer una oda, que tituló Las Odas Elementales. Dice que así nació ese libro. Entonces, eso es muy bueno, ese ejercicio es muy bueno porque el niño tiene un mundo mágico, ve las cosas, vive en un mundo mágico, no diferencia entre la realidad y la fantasía, para él es una sola cosa. Si un niño, por eso se dice que el niño no miente, si un niño ve en el jardín un oso, lo ha visto, se lo ha imaginado, pero él ve que es verdad. Entonces, esas cosas maravillosas hay que conservarlas y no dejar que la mala literatura acabe con la imaginación.